Bienvenidos a Entérate, un espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Agradezco el favor de su atención, le invito cordialmente a seguir con los trabajos y reflexiones del seminario La Constitución de Apatzingán y la Libertad de la América Mexicana, evento organizado por el Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral. La mesa titulada Soberanía Popular y otros valores de la Constitución de Apatzingán nos revela que en este documento se contemplaban, entre otros aspectos, que el derecho de sufragio para la elección de diputados pertenecía, sin distinción de clases ni países, a todos los ciudadanos en quienes concurrían los requisitos que prevenía la ley, que la base de la representación nacional era la población compuesta de los naturales del país y que cuando las circunstancias de un pueblo oprimido no permitieran constitucionalmente la elección de sus diputados, era legítima la representación supletoria. Por favor, siga con nosotros. Como se plasmaría finalmente en la Constitución de 1824. A mí me parece importante recuperar un poco también la visión que tenían de aquellos peregrinos, como se autodenominaron los constituyentes del 14. Y qué mejor darle la palabra a uno de al principal adversario que tuvieron, y ya convertido en virrey, Félix Calleja, informa a Fernando VII acerca de la promulgación de la Constitución de Apatzingán. Escribió, a mi juicio, una de las mejores crónicas que describen a un movimiento insurgente y que nos permite entender, 200 años después, los esfuerzos de aquellos hombres para construir algo nuevo. Cito a Calleja: nadie podrá persuadirse que hayan formado y atrevidose a dictar una resolución de esta clase 11 bandidos, que intitulándose individuos del Congreso mexicano y suponiendo que obran con poderes y autorización de todas las provincias, vagan de un punto en otro y en la actualidad por desiertos al sur y oeste de la provincia de Michoacán, huyendo de las divisiones de tropas que los persiguen y que a favor de la distancia y de la necesidad en que éstas se hallan de descansar y reponerse, logran a veces de alguna quietud que les proporciona imprimir y publicar sus malignos papeles. Esos 11 bandidos, ya nos los recordaba el doctor Enríquez Perea, no voy a decir sus nombres, eran los que aprobaron ese decreto constitucional. El reconocimiento a una situación compleja y difícil por los insurgentes la tenían muy presente desde el 6 de noviembre del 13, lo cito: inciertos aún de la gravedad de la empresa que habíamos echado sobre vuestros hombros, todo se presentaba a la imaginación como horroroso. Igualmente, la exposición de motivos del decreto de Apatzingán lo señalan, y con una humildad implacable, y sobre todo para quienes los juzgamos después de 200 años, es importante reconocerles. Decían: peregrinos en el campo inmenso de la ciencia legislativa, confesamos ingenuamente que un proyecto semejante no cabía en la esfera de nuestra posibilidad. Nos atuvimos, empero, a tentar su ejecución, ciñéndola precisamente a tirar las primeras líneas para excitar a otros talentos superiores a que, tomando la obra por su cuenta, la perfeccionasen sucesivamente hasta dejarla en su último mejoramiento. Qué mejor cita para poder entender la transitoriedad de aquel momento. Del contenido del decreto y sobre todo recuperando a 2 o 3 personajes historiadores que la revisaron, cito en primer lugar al siempre polémico Lucas Alamán. Reconoció la labor legislativa de los diputados que elaboraron el decreto, asentó en su magna obra de Historia de México: la experiencia no pudo servir para calificar el mérito de las instituciones que pretendieron dar a la nación los legisladores de Apatzingán, pues las circunstancias no permitieron que se llegase a plantear ni el estado del país era tal que pudiese permitir ningún género de gobierno regular en el completo desorden y anarquía en que todo estaba. El escrito, pues, promovido hace 200 años, todavía hoy es uno de los grandes relatos que integran y componen la historia de México.
lo han señalado muchos especialistas. Cito a varios ejemplos que son mayúsculos. Ernesto de la Torre Villar escribió, no cito a los que hoy son conocedores, enormes conocedores del proceso de hace 200 años, son amigos, al rato podemos discutirlo, solo cito a los que no están aquí y que se adelantaron escribiendo muchos de los textos sobre la independencia mexicana. Ernesto de la Torre Villar escribió, representa en la vida política de México la culminación de todo un proceso gestado en 3 pausadas centurias. Mario de la Cueva, ya lo recordaba el doctor Paoli, no solo afirma que el decreto es la piedra de toque de lo que él llamó revolución emancipadora, sino que además fue un canto a la libertad de los pueblos y de los hombres. Reyes Heroles igualmente nos advierte que el documento fue el primer planteamiento radical del liberalismo mexicano. Decía don Jesús, el decreto constitucional de Apatzingán aparece como un aerolito o bólido fugaz, sin raíces ni punto de apoyo. Error de apreciación en que mucho se ha caído. Detrás de Quintana Roo, de Bustamante, de Liceaga, de Cos, hay meditaciones orientadas en lecturas predominantes en ciertos círculos, como ya el doctor Ávila nos los ha aclarado. Por supuesto, Luis Villoro decía, muchas de sus medidas eran perfectas en teoría y hubieran resultado valiosas en circunstancias que depararía el futuro, mas no lo eran en aquella situación. A 2 centurias de distancia se puede afirmar que sus principios han sido expuestos y revisados en innumerables monografías, pero al fin todas ellas vienen a revelarse frías e inertes cuando se les confronta con la complejidad de los acontecimientos ocurridos. Cualquier ensayo es incapaz de captar toda esa riqueza de sucesos ocurridos entre 1810 y 1814, como admirablemente lo exponía el doctor Errejón, en aquel todavía enorme territorio, mutilado 30 años después por la voracidad imperial de nuestros vecinos del norte, los Estados Unidos de América. Pero sí me queda claro que fue un movimiento social que gradualmente irá definiendo a profundidad sus intenciones políticas, sociales y jurídicas en ese orden. ¿En qué consiste y cómo se consagra en este decreto constitucional el principio de soberanía nacional? Consiste esencialmente en el reconocimiento del derecho de los pueblos a su autodeterminación, es decir, a elegir el camino que prefieran, a darse la forma de organización jurídica, política y social que mejor responda a sus intereses, a establecer el tipo de gobierno que consideren más adecuado y, desde luego, a crear las condiciones que les permitan hacer que esa soberanía tenga vigencia en la práctica, esto es, que no sea meramente formal, declarativa. José María Morelos lo expresó de una manera precisa en una de las tantas exhortaciones arrojadas al campamento realista durante los combates en la ciudad de Cuautla en marzo de 1812. Cito una de ellas: sabed que la soberanía, cuando faltan los reyes, solo reside en la nación. Sabed también que toda nación es libre y está autorizada para formar la clase de gobierno que le convenga y no ser esclava de otra. 2 años después, el artículo 2 del decreto sancionado de Apatzingán reconoce un derecho fundamental, no de los individuos, sino de la sociedad en su conjunto. Decía, la facultad de dictar leyes y establecer la forma que más convenga a los intereses de la sociedad constituye la soberanía. El México Nuevo tiene en todo tiempo, dispone dicho precepto, el incontestable derecho de alterar o modificar la forma de gobierno. En el artículo 3 está asentado de manera impecable la esencia del principio de soberanía nacional. Como el gobierno no se instituye por honra o interés particular de ninguna familia, de ningún hombre ni clase de hombres, sino para la protección y seguridad general de todos los ciudadanos, unidos voluntariamente en sociedad, estos tienen derecho incontestable a establecer el gobierno que más les convenga, alterarlo, modificarlo y abolirlo totalmente cuando su felicidad lo requiera. Esta redacción inicia, desde mi punto de vista, radicalmente la separación de la América mexicana con la metrópoli España. La soberanía ya no reside en la persona de Fernando VII, como se proponía al inicio del movimiento, sino originariamente en el pueblo, y su ejercicio en una representación nacional compuesta de diputados elegidos por los ciudadanos. Se puede decir que son 3 los aspectos fundamentales del principio. Espero que en 2 minutos, si me disculpan, pueda yo referirme a estos 3. Del principio de soberanía. El primero es el derecho a la autodeterminación de un pueblo a darse el tipo de gobierno y aún la forma de organización jurídica, política y social, o sea, la forma de vida que prefieran.
El segundo aspecto es la relación entre la soberanía nacional y la soberanía popular. En el artículo 5 del decreto de Apatzingán se establece que la soberanía reside originariamente en el pueblo. Esta afirmación es decisiva, pues aclara la estrecha relación entre soberanía nacional y popular, donde esta última es la fuente y base de aquella. Un tercer elemento es el derecho a la revolución, pues un pueblo no tendría en realidad manera de ejercer su soberanía y de darse el tipo de gobierno y de organización que prefiera si, como lo establecieron las constituciones clásicas y concretamente la francesa, no tuviera el derecho a la revolución, es decir, el derecho a darse esa organización a través de las vías que una situación determinada haga necesarias, a través de los medios legítimos y aún de una revolución social que fue lo que hizo posible el surgimiento de las naciones modernas en el mundo occidental para terminar con los infaustos gobiernos. Sin las revoluciones anticoloniales de principios del siglo XIX no habrían nacido nuestras repúblicas americanas. Me faltó hablar un poco de los nuevos valores de la soberanía actual, pero creo que ya no hay más tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Álvaro Arriola. Pues si quisiéramos hacer una síntesis muy apretada del contenido de los textos, los planteamientos de los ponentes, podríamos decir que justamente con la Constitución de Apatzingán se inicia el uso, el manejo de un nuevo lenguaje jurídico que finalmente va a ser el principio de la formación de una nueva tradición jurídica que es nuestra tradición constitucional. Hay algunas preguntas, vamos a tratar de que los ponentes las contesten. Estamos por finalizar la jornada de esta mañana tarde y van dirigidas al magistrado Flavio Galván, hay dos que van hacia él y otras dos que nos han llegado al doctor Francisco José Paoli. Las voy a leer muy rápidamente para ver si pueden ellos en su respuesta tratar de conjuntarlas. Una primera pregunta que realiza Francisco González Ocampo es justamente al magistrado. ¿Existe jerarquía en los principios fundacionales constitucionales? ¿La soberanía popular qué vinculación objetiva y subjetiva tiene con los conceptos de nación y Estado? Y de parte del doctor Moisés Guzmán Pérez, al mismo señor magistrado, ¿a qué considera usted que en el decreto constitucional no se mencione la palabra república? Y para el doctor Francisco José Paoli, una pregunta de Víctor Vivas que pregunta, ¿considera usted que don Andrés Quintana Roo pudo haber sido una influencia importante en la redacción de los sentimientos de la nación en virtud de su formación de abogado? Algunos historiadores señalan que Morelos se los dicta a Quintana Roo y los plasma como los conocemos. Y finalmente también para el doctor Paoli, es necesario, la hace Carlos Roque, es necesario abogar por replantear las actuales reformas constitucionales para tomar un carácter social que establece los sentimientos de la nación. Pues vamos a pasar el micrófono al señor magistrado, que fue el primer ponente, y después pasamos con don Francisco José Paoli. Debí haber hecho lo que había pensado hace unos minutos, porque debo correr deprisa al aeropuerto y así no me hubiese tenido que enfrentar a estas dos preguntas terribles. No tengo idea de por qué no se usa la expresión república. Trataré de buscarla, pero evidentemente la expresión es moderna, alude al sistema de Estado, en oposición, por supuesto, a monarquía. Quizá tenga alguna relación, alguna referencia con el momento histórico, momento en el tiempo que se estaba viviendo, pero les prometo investigar y en otra ocasión dar una respuesta mejor a la pregunta.
el tema de soberanía popular, nación y Estado. Sí, tenemos en la Constitución de Apatzingán la palabra pueblo. Y esto nos da una diferencia, por supuesto, entre soberanía nacional y soberanía popular. Para algunos autores, el concepto nación nos da una idea de unidad. El concepto de pueblo nos puede dar una idea de diversidad. Hay un principio de unidad fundamental en la nación mexicana, que sería la religión católica impuesta desde la Constitución. Pero también sabemos que hay una diversidad de pueblos, de comunidades, de culturas. Muy reciente en la historia constitucional de México, se ha aceptado que México es una nación pluricultural. Tenemos diversidad de culturas y para mí el concepto pueblo nos da esa posibilidad de aceptar la diversidad en todos sus aspectos. De ahí que hablemos de una soberanía popular y no de una soberanía nacional. El Estado es el todo, el concepto moderno de la persona moral que surge de la organización del elemento humano del Estado en un determinado espacio conforme a un sistema normativo con un gobierno y por supuesto dotado de autonomía, de soberanía. Esta soberanía, incluso en el concierto internacional, es lo que determina, en mi opinión, la existencia o no existencia de estados en su acepción moderna. Solo los que tienen esa capacidad de autodeterminación, de autorregulación, son los que tendrían la calidad de estados en el concierto internacional. Si hay una jerarquización de conceptos o principios constitucionales, yo creo que es difícil pensar en una jerarquización. Quizá podamos hablar de una prelación, pero no de una jerarquización. Ayer planteaba justamente al analizar un proyecto de sentencia, que al haberse planteado un tema constitucional, por prelación jurídica se debe analizar antes que un tema de legalidad, aunque ese tema de legalidad esté sustentado en un principio constitucional, que ayer se aludía a un principio de imparcialidad. Sí, yo creo que lo que tenemos que hacer es una prelación y no una jerarquización, porque resulta difícil establecer esa jerarquización o esa jerarquía. ¿Qué es más importante, la vida o la libertad? ¿La vida en democracia o la vida, aunque no sea en democracia, pero en donde todas las necesidades, cuando menos de contenido económico, estén satisfechas? Esto lo digo porque en muchos países democráticos se suele escuchar la expresión: no importa que seamos una dictadura o un estado totalitario, con tal de que todos tengamos que comer. Por eso mi idea también de soberanía, de democracia integral. Si la soberanía instituye este sistema democrático para la felicidad del pueblo, pero solo se logra mediante la satisfacción de las necesidades, y no solo de las necesidades elementales, o quizás se vuelvan elementales también las necesidades sociales, las culturales, además de las económicas. Espero haber dado respuesta y en la primera, pues me pondré a estudiar. Bien, yo en cuanto a la primera tendría algún apuntamiento, aunque no estaba dirigida exactamente a mí. No se utiliza la palabra república en la Constitución de Apatzingán, a mi juicio,
porque no se quería definir o no se podía definir en términos políticos en ese momento la forma de gobierno. La discusión fundamental de siglos era república vis-a-vis monarquía. Y lo que teníamos era una monarquía en el plano del virreinato, e incluso lo que tuvimos como primera forma de gobierno en la nación mexicana no fue una república, fue la monarquía encabezada por Agustín I de Iturbide. Aunque duró muy poco tiempo, fue una forma monárquica. Lo que definen es este triunvirato que ya en varias ponencias aceptaron, y hay en el fondo, cuando se designa la soberanía como depositada en el pueblo, como la soberanía popular, se está invocando un principio fundamentalmente republicano, no monárquico, porque en la monarquía la soberanía se deposita en el soberano, en el monarca. Hay una especie de insinuación o de definición críptica de república sin pronunciarse nunca. Y habría que recurrir a algunos referentes histórico-teóricos, porque, por ejemplo, Tomás Hobbes en el Leviatán menciona muy pocas veces la palabra Estado y muchas veces la palabra república como equivalente, la res pública, lo equivalente al… y así sucesivamente. La palabra Estado solo se empieza a mencionar en la época de la Baja Edad Media, cuando se empiezan a formar los estados territoriales, y lo mencionan varios autores, sobre todo italianos. Maquiavelo lo recoge, no es el primigenio en mencionarlo, pero Estado va suplantando o sustituyendo la idea de la república. Y en nuestra Constitución actual se habla de que somos una república representativa, democrática y federal, desde 24 hasta ahora, pasando por las dos constituciones conservadoras que no se refieren a esto, o no se refieren a lo federal concretamente. Bien, en cuanto a la influencia de don Andrés Quintana Roo, habría que considerar que don Andrés Quintana Roo entonces era un muchacho muy joven que se había vinculado al movimiento insurgente desde la Facultad de Derecho, en donde estudiaba, y en donde se había enamorado de doña Leona Vicario, también estudiante de Derecho, y se fue a los campos morelistas insurgentes y funciona como una especie de ayudante, claro, con alguna formación jurídica básica, con un conocimiento ya de la Constitución de Cádiz inicial, porque acababa de llegar a México cuando él estaba en la Facultad de Derecho, y tiene alguna influencia, porque esto que decía don Carlos Errejón hace un momento, de que las influencias, desde Aristóteles se definía, no solo toman en cuenta al que las hace, sino al recipiente y a las condiciones en que el recipiente las toma. Morelos era el principal autor de los sentimientos de la nación, sin duda, que recogía de muchos de sus consejeros, de su experiencia, de sus afanes de justicia social, de su sensibilidad social para hacer que la pobreza se redujera, pero el que tenía conocimientos jurídicos mejores era don Andrés Quintana Roo, que era su ayudante, era un hombre muy joven, tenía abogados importantes que venían de una tradición muy vieja, pero el que estaba muy al lado, al que le dictó supuestamente Morelos, aunque Morelos escribió de puño y letra los sentimientos de la nación. Esto además lo sabemos porque en algún momento durante el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas, alguien en Michoacán fue y le llevó este documento que consta en el Archivo General de la Nación, pero es algo que escribió. Pudo haberle dictado otras cosas. Yo creo que hubo influencias no tan amplias porque no había suficiente experiencia en don Andrés Quintana Roo, que sí fue un protagonista importante, que no fue diputado constituyente desde el principio, sino al mero final, fue suplente y era una especie de secretario de acuerdos de este Congreso itinerante, perseguido de Anáhuac. La otra, es muy difícil contestarla en los breves tiempos que tenemos para ello, pues se refiere a algo muy ambicioso, a las actuales reformas constitucionales recientemente hechas,
en búsqueda de la justicia social. Yo diría, en términos muy rápidos y generales, con algunos ejemplos, que hay alguna posibilidad de lograr niveles mejores o grados mayores de justicia social en algunas de las reformas constitucionales aprobadas a principios de este gobierno, pero no en todas. En algunas hay, al contrario, algunos elementos que pueden ser, pues, a mi juicio, retrógradas o que pueden ir hacia atrás en materia de justicia social. Pero no me voy a referir a estos últimos, sino a los que pueden propiciar una cierta justicia social mayor. La que me parece más importante es la de la reforma educativa, si se llevara a cabo, porque está planteando el logro de una calidad de educación más amplia para todos los mexicanos. Si esto se logra en alguna medida, tendríamos un principio de avance democrático y de justicia social, porque la educación es el promotor principal del ascenso social. La reforma política tiene pocas cuestiones que nos conduzcan a la justicia social. Yo creo que una de ellas, que no está muy clara para mucha gente, es la de la formulación, que no está en la reforma de las leyes, de la ley electoral, del ya no código, sino LEGIPE, la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales, y la Ley General de Partidos Políticos, es la de la formación de gobiernos de coalición. Esto está previsto en la Constitución, todavía no está normado a nivel de ley. Creo que no es necesario normarlo a nivel de ley porque es una facultad optativa que tiene el presidente de la República, sobre todo cuando no obtiene la mayoría absoluta es decir, más de la mitad de los votos válidos emitidos, puede buscar un gobierno de coalición para que en conjunto con diversas fuerzas planteen un gobierno que sea plural, que se comprometa a un programa de gobierno que pueda conducir hacia mejores niveles al conjunto de la población, a la felicidad, como se decía en la Constitución gaditana, en la Constitución norteamericana y también en la Constitución de Apatzingán. La de telecomunicaciones tiene algunos rasgos importantes que fueron atenuados después en las leyes secundarias, pero sobre todo el que se refiere, y que destaco ahora a manera de ejemplo, como la capacidad para frenar a los monopolios, para frenar a los poderes fácticos, para evitar la concentración de medios informativos en algunas pocas manos, que es uno de los problemas fundamentales, como se acaba de poner de manifiesto recientemente en un seminario hecho sobre medios públicos hace unos días. Y finalmente, la hacendaria solo me parece que puede ser referida en términos de justicia social como la posibilidad de cancelación parcial de los regímenes de privilegio del que están gozando una serie de personas que pagan pocos impuestos, personas físicas y morales, empresas que pagan transnacionales y nacionales, grandes, que pagan muy pocos impuestos y que están disfrutando todavía en gran medida de regímenes de privilegio. Y estos regímenes han sido parcialmente acotados por la reforma hacendaria, pero sería muy largo. Son 8 o 10 reformas fundamentales que sería imposible recorrer ahora. La ambición de la pregunta me lleva a la declinación en grado de humildad de mi respuesta. Muchas gracias. Pues muchas gracias a los compañeros que me soportaron estar aquí bajo el control del tiempo y muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias a usted, doctor Jaime Hernández Díaz. Y bueno, ha llegado el momento de que el director del Centro de Capacitación Judicial Electoral, el doctor Carlos Báez Silva, haga entrega de los reconocimientos a la integración de esta mesa titulada Soberanía Popular y otros valores en la Constitución de Apatzingán. Así, en este momento, el director del Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral hace entrega de los reconocimientos al doctor Jaime Hernández Díaz y lo hará también a los integrantes de la mesa, al magistrado Flavio Galván Rivera, así como al doctor Álvaro Arreola Ayala, y
y al doctor Francisco José Paolo Bolio, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, con lo más destacado de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Roxana Noriega. Hasta la próxima.